Libro de los Hechos, capítulo 8. Estamos todos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8. Amén. Y vamos a leer nada más una parte de la porción del capítulo 8 y vamos a hacer un pequeño resumen acerca de este hermoso capítulo. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía él, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente a todo. A este oían atentamente todos, dando el más pequeño, desde el más pequeño al más grande, disculpen, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que él hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hasta ahí vamos a quedar, mis queridos hermanos. La palabra de Dios nos dice y nos relata en este capítulo 8, especialmente en la primera parte, en la primera coma del versículo 1, que Saulo consentía, analizaba, pensaba en la muerte de Esteban. Pensaba y analizaba las consecuencias que había sucedido esa muerte. La iglesia entró en pánico, la iglesia se desparramó, excepción de los apóstoles, dice la palabra, que nada más los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás, todos los seguidores de Jesús, todos aquellos que no eran apóstoles, salieron huyendo de Jerusalén y fueron esparcidos por muchos lados.
Por eso Saulo empezó a entrar casa por casa, buscando a los cristianos. Y a los que encontraba, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que los agarraba y los tomaba y se los llevaba a la cárcel. Entonces, Felipe, fíjese bien en esta parte, Felipe se va a Samaria, en donde el Señor Jesucristo predicó, se mostró como el Mesías a la mujer del pozo, a la mujer adúltera. A ella se le reveló como el Mesías. Y el Señor Jesucristo hizo grandes milagros y maravillas en esa región de Samaria. No sabemos si fue la misma ciudad en la cual Felipe fue y predicó. Eso sí no lo sabemos. Pero lo que sabemos es de que Felipe, al llegar a Samaria y le empezar a predicar la palabra de Dios, la gente le recibía y recibía el nombre de Jesús y se bautizaban en el nombre de Jesús porque ya habían escuchado al Mesías, porque ya habían tenido un toque especial de las predicaciones del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, de sus enseñanzas y también de la sanidad que el Señor Jesucristo había traído a muchas personas en la región de Samaria. Pero lo más curioso es, aquí es donde usted y yo debemos de prestar atención, lo más curioso es de que Felipe se dedica a predicar y a sanar a los enfermos, y también Felipe adquiere un discípulo que anteriormente practicaba la magia negra. Entonces, podemos ver allí, en esa región, que el Espíritu Santo no había llegado. No, tome nota de esto. El Espíritu Santo no había descendido en ninguno de ellos. Ellos habían escuchado las predicaciones de este valiente seguidor de Jesucristo llamado Felipe. Habían visto los milagros que él hacía. Habían recibido sanidad. Los cojos andaban. Los leprosos eran limpios. Los enfermos eran sanados. Era algo grandioso, maravilloso. Pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Felipe era el único que estaba lleno, revestido del poder del Espíritu Santo, y por eso ellos se convertían, por eso ellos recibían la palabra de Dios, recibían el nombre de Jesucristo y se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Al escuchar esto, Juan, Pedro, Bartolomé, todos los discípulos llegaron a un acuerdo y mandaron a Pedro y a Juan allá para que vieran y para que oraran, para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Un punto muy importante que usted y yo debemos entender y analizar. Que la palabra de Dios nos dice que hay lugares en donde ciertas personas tienen que ir para que el Espíritu Santo se derrame en esos lugares. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aún en aquellos tiempos donde el mismo Señor Jesucristo anduvo, predicó, enseñó y sanó a mucha gente, aún en aquellos lugares y en aquellos días y en aquellos tiempos, existen aún en estos días, en estos lugares donde estamos al otro lado del continente, existen lugares en donde el Espíritu Santo no se derrama cuando hay ciertas personas predicando. Y usted me va a preguntar a mí o me va a decir a mí, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque cuando predica el pastor fulano o la pastora fulana, ¿por qué no se derrama el Espíritu Santo? ¿O por qué no vemos hoy en estos días un derramamiento del Espíritu Santo?
Porque primero que nada, el Espíritu Santo se va a manifestar en donde sea buscado en espíritu y en verdad. En primer lugar. En segundo lugar, el Espíritu Santo se va a manifestar cuando Él lo diga, no cuando el predicador esté emotivo pidiéndole a Dios que mande de su Espíritu Santo, o no cuando el maestro o los predicadores o quien esté en el púlpito esté levantando su voz para que el Espíritu Santo descienda. El Espíritu Santo va a descender en un lugar o en un tiempo cuando Él lo desee. Pero en aquellos tiempos, acuérdese muy bien, esos 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo, de esos 120, solamente unos cuantos oraban y el Espíritu Santo descendía en ese lugar. Y ahí vemos a Pedro, ahí vemos a Juan incluido. Y en la Biblia, en el transcurso del libro de los Hechos, usted va a ver a Pedro, a Juan, llenos del Espíritu Santo. Después, Saulo, el perseguidor de la iglesia, después lo vemos a Saulo lleno del Espíritu Santo, pero de una forma especial, que cuando él invocaba a Dios y le pedía al Espíritu Santo que se moviera, el Espíritu Santo se movía. ¿Y qué quiere decir eso? Que no todos los cristianos o las cristianas, que no todos los hombres y mujeres que siguen a Dios, que aman a Dios, no todos cuando oran o cuando predican, el Espíritu Santo se va a mover. No en todos. La palabra es la que hace el efecto en hombres y mujeres. La palabra al predicar, la palabra es sembrada, la palabra hace el impacto en nuestros corazones, en nuestras mentes. La palabra es la que discierne los pensamientos, las emociones y aún las intenciones del corazón. La palabra es la que entra, penetra como espada de doble filo y discierne y hace todo su trabajo. Pero el Espíritu Santo de Dios va a descender sobre aquel que Dios quiera o se va a manifestar en el momento que Dios lo quiera, en el momento preciso, en el momento único. No nada más porque estemos ahí orando por horas o porque estemos levantando fuertemente la voz. Eso quiere decir que va a haber un movimiento grande del Espíritu Santo. No, la palabra de Dios nunca en el libro de los Hechos, en el libro de los Evangelios, nunca menciona algo así. Nunca lo menciona. La palabra de Dios menciona que el momento en que Dios quería hacer algo, lo hacía. Lo hacía. En el momento crucial de que Dios quería limpiar a alguien, lo hacía. Lo hacía y lo hacía de una forma única y especial. Pero en estos últimos días, la misma palabra de Dios dice que muchos de nosotros nos vamos a enfriar y que muchos de nosotros vamos a ser confundidos y que muchos de nosotros vamos a ser también engañados y que muchos de nosotros también vamos a dejar las cosas de Dios por nuestra propia cuenta. Porque en los últimos días dice la palabra que van a ser los más difíciles, los más confusos, los más llenos de muchas cosas que nos van a distraer. Y la palabra de Dios también nos dice que el que persevere hasta el fin, ese recibirá la corona. Amén. Ahora, fíjese bien. Si la palabra de Dios dice que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios, hágalo. Y creyendo en que Dios va a hacer el impacto en cualquier mujer o hombre, hágalo. Y si la palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros, hágalo.
Porque cuando usted ora por una persona, cuando usted ora por el vecino, por la desconocida o por aquel o por aquella, Dios es el que hace algo en esa persona. Pero no se confunda con que si usted quiere o que si usted desea o que si usted necesita que el Espíritu Santo se mueva en ese momento, no lo espere así. No lo espere así. Es Dios el que va a hacer algo cuando Él quiera. ¿Cuántos de nosotros hemos orado a veces y no se ha movido el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros hemos predicado a veces y el Espíritu Santo no se ha movido? ¿Cuántos de nosotros a veces queremos que pase algo sobrenatural y no pasa nada? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque primero que nada nosotros no le estamos preguntando a Dios si es la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, nosotros a veces estamos actuando por emociones. Y en tercer lugar, a veces nosotros estamos haciendo las cosas mal. Pero así como en aquellos tiempos de Pablo, de Pedro, de Juan, que ellos también cometían errores, así nosotros también cometemos errores. Y el error que estamos cometiendo quizá en estos días es de que no ponemos atención a la palabra de Dios y no ponemos atención a lo que estamos leyendo y estamos tomando en cuenta detalles o cosas que en realidad pasaron o cosas que en realidad no son de estos tiempos. Tenemos que entender que así como dice la palabra de Dios, que cada tiempo tiene um, su firmeza y cada cosa tiene lo que debe de ser. Estos tiempos finales, en estos tiempos finales, son fríos. Estos tiempos finales son de confusión. En estos tiempos finales debemos de prestar más atención. Y en estos tiempos finales, porque cada uno de nosotros ahorita somos profetas de los últimos tiempos. Y si no abrimos bien los ojos a lo que está sucediendo alrededor, usted y yo nos vamos a confundir. Usted y yo nos vamos a enfriar. Usted y yo nos van a engañar. Tenemos que poner atención y dejar las emociones por un lado y prestar atención a lo que estamos leyendo. En un lugar, quizá 2, 3 meses de que el Espíritu Santo había llenado a 120, en un lugar en donde el Espíritu Santo se estaba derramando y moviéndose por todos lados. Cerca de ahí, Samaria, el Espíritu Santo no se movió. Y no se movió aún con uno de aquellos que habían recibido el gran mover del Espíritu Santo. Hasta que llega Juan, hasta que llega Pedro, hasta entonces se mueve el Espíritu Santo. Así que usted y yo, a veces que oremos, que prediquemos y no se mueve el Espíritu Santo, ore a Dios y pídale a Dios por un Juan, por un Pedro, para que cuando venga o para que cuando Él tenga la oportunidad de orar por usted, el Espíritu Santo se mueva. ¿Sí me está entendiendo? La palabra de Dios es clara. Hay lugares, hay momentos en donde Dios va a hacer, pero hay momentos y hay lugares en donde Dios no va a hacer. Usted tiene que predicar, yo tengo que predicar. Y con eso, usted y yo tenemos por seguridad, tenemos nuestra paga.
Confórmese a veces con solo sembrar la palabra de Dios, sin ver resultados, sin ver que la persona se sanó o saber que la persona realmente aceptó a Jesucristo. Confórmese a veces con sembrar, porque muchos de nosotros no vamos a ver que la semilla germine, que la matita crezca y luego que dé fruto. Muchos de nosotros no vamos a ver eso, y menos en estos días. Así que confórmese en estos días con sembrar, con que le dé la oportunidad de que le escuchen predicar del evangelio. Así que les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amén. Amén, hermanos. Son días muy difíciles. Todo ha cambiado en este mundo ahorita. Todo ha cambiado. Y todo esto que ha cambiado no va a parar aquí. Son varios meses que nos esperan de todo esto. Son varios meses que nos esperan de confusiones. Y son varios meses que nos esperan de pruebas, de luchas. Muchos meses vienen todavía. Va a venir escasez, va a venir odio, va a venir rencilla, va a venir muchas cosas. Preparémonos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, por un plato de comida, la gente te va a escuchar el evangelio. Créelo. Por un platito de comida, la gente te va a poner atención y va a querer oración, sabiendo que tú y yo somos cristianos. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque tuyo es el reino, porque tú eres Dios, el Creador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro proveedor, tú eres el juez, tú eres nuestro sanador, tú eres Jesucristo, tú eres el que por precio de sangre nos compraste. Tú fuiste el que derramaste la sangre en la cruz. Tú fuiste, mi Dios, el que viniste a este mundo a mostrarte en carne quién eres y qué tanto nos amas. Y nos viniste a decir cuánto el Padre nos ama. Somos tuyos, Jesucristo. Somos tuyos, Señor. Somos hechos hijos a semejanza tuya, porque tú nos compraste con precio de sangre y nosotros lo creemos firmemente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es nuestro Redentor. Y venga lo que venga, así venga el hambre, así venga la enfermedad, así vengan otras pestes, eso no nos va a confundir de lo que hemos creído, de que Cristo es nuestro sanador. No importa la enfermedad que venga, Cristo es nuestro sanador. No importa el hambre que venga, Cristo es nuestro proveedor. Así que yo te pido, yo te invito en este momento que clames a Dios, ora junto conmigo, ahí donde estás, y pídele a Dios perdón si es necesario, porque has dudado en estos días en Él, o pídele a Dios en este momento que te quite la duda, que te quite esas cosas que a veces traemos y que nos estorban para acercarnos más a Dios. Señor, te alabamos. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Señor, perdónanos porque a veces andamos confundidos. Señor, ayúdanos porque tú eres y tú serás por siempre y para siempre. Señor, que nada nos disturbe, Señor. Señor, que nada nos dé miedo. Señor, que todo lo que tengamos en casa esté cubierto por tu mano poderosa. Señor, que esos cheques que recibimos cada semana, Señor, que sean cubiertos por ti para que no nos falte nada, Dios. Señor, por ese salario que recibimos a la semana por nuestro trabajo, que sea constante, Dios, que sea, Señor, tu voluntad lo que se haga en nuestras vidas. Señor, te pedimos que así como se hace en tu reino,
tu voluntad también se haga aquí en la tierra, también se haga aquí en Los Ángeles, también se haga aquí en nuestras casas. Que tú, mi Dios, que tú seas la mano proveedora de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de la generación que viene, mi Dios. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro creador y tú sabes nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, en dónde nos duele. Tú sabes, Señor, en dónde fallamos. Tú sabes, Señor, en dónde nosotros estamos sentados. Señor, a ti clamamos. A ti, Señor, a ti clamamos porque tú eres el digno, tú eres el santo. Tú eres santo, santo, y estás sentado en el trono celestial, en el gran trono celestial, porque tuyo es el reino, Dios, porque tuyo es el universo y las cosas que hay en él, porque tuya es la tierra, Dios. Tuyo, Señor, es completamente todo tuyo, Dios. Por eso, mi Dios, te alabamos, porque sabemos que venimos de ti, porque tú nos creaste. Tú fuiste el creador, tú fuiste el que nos dio el soplo de vida y tú pusiste aliento de vida en nuestras narices. Aun cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, tú, mi Dios, soplaste en nosotros el aliento de vida para que cuando salgamos a este mundo pudimos dar ese suspiro, ese resuello, ese llanto para que la gente pudiera darse cuenta que estábamos vivos. A ti te plació, mi Dios, ponernos en el vientre de nuestras madres y darnos vida, y darnos no nada más vida temporal de unos años, sino ahora que creemos en ti, nos has dado vida eterna, Dios. Nos has dado, Señor, la vida eterna. Y por eso, Dios, te alabamos y te glorificamos. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos infinitamente gracias. Amén y amén.